We count our dollars on the train to the party. Saludos con ustedes aquí en Cotoy Pensini por Lovisión. Estamos en la ciudad de Valencia, bella ciudad, en el Lido Hotel Valencia. Y estamos en un foro que vamos a participar más adelante en la tarde de hoy, que van a reunir a los consumidores, también con los comerciantes y con la Cámara de Comerciantes y de Centros Comerciales. Tenemos a Rolando Gutiérrez, nuestro próximo invitado, director de Cabeseco y Front Consulting. Rolando, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro, y por el espacio. Bueno, él se vino corriendo desde Caracas para acá, dice que llegó en hora y media, eso es un milagro, y no se vino en moto. Eso tiene que empezar por ahí. Ah, no, ¿cómo hiciste ese truco para saber? Antes nos veníamos en moto, hoy tocó en carro. Ah, está bien, te felicito, agarraste los atajos que te sabes, ¿no? Sí, señor. Mira, cuéntanos un poco, porque tú no solamente representas a todo lo que son Cabeseco, que son la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, sino también la franquicia, así que vamos a tocar ambos temas que son de mucho interés para el ciudadano de a pie y todos nuestros amigos televidentes. Yo quería comenzar preguntándote cómo hicieron ustedes, sé que tuvieron muchas reuniones con el gobierno, tenían unas leyes que estaban, mira, eran unas leyes leoninas, que ustedes no podían prácticamente operar por todos los costos que le ponían, de todo lo que les limitaban de pago, de lo que era de servicios, lo que les limitaba el alquiler. ¿Cómo hicieron ustedes para convencer de alguna manera al gobierno y que pudieran salir adelante, para ver si agarramos ejemplo a todos los demás? Sí, a ver, un poco para contarte, Pedro. El decreto 602 de fecha 29 de noviembre del año pasado fue un decreto muy duro que se tomó en ese momento, lo que prácticamente sentenciaba a muerte todo lo que el mundo y la industria de los centros comerciales refería y encadena el negocio comercial de las cadenas comerciales y por ende las franquicias. A ver, al momento de tú no tener un sitio donde montar el negocio, en consecuencia se consideraba difícil la posibilidad de que una cadena pudiera expandirse. Sin embargo, este decreto que nos llevaba a cobrar 250 bolívares por el metro cuadrado de arrendamiento y de allí solo nos permitía cobrar el 25% sobre lo que a gastos condominiales se refería, hacía inviable la operación de la gran mayoría de los centros comerciales en el país. Después de un proceso de negociación en más de 7 meses con el gobierno, a través del ministro Molina y parte también con la SUNDE, en ese momento estaba el Libertador, empezó un proceso de negociación donde establecimos de mutuo acuerdo las posiciones, demarcando con mucha claridad cuáles eran las necesidades y las prioridades de ambas partes para llegar a una conclusión. Y para no hacerte el cuento largo, porque sé que el tiempo es muy corto, hoy en día tenemos una ley donde efectivamente tú ves un nivel de intervencionismo por parte del gobierno de regular lo que es el proceso comercial entre dos empresas o entre dos partes que ejecutan el comercio, pero que te sigue permitiendo viable el negocio y sigue haciendo del negocio inmobiliario un negocio bueno y un negocio pertinente. Aunque sé que no es tu especialidad, pero esta semana tuvimos una noticia que el domingo la gente pensaba que íbamos a tener centros comerciales hasta las 6 de la tarde por el problema del estacionamiento. También se está solventando esa situación. ¿Tienes alguna noticia de última hora o simplemente lo que sabemos todos? Sí, no, fíjate, AMPAGE, que es la Asociación de Estacionamienteros, o el gremio de los estacionamientos, está en un proceso de negociación con el gobierno. Evidentemente tenemos unas tarifas congeladas hace muchísimos años. Esas tarifas, cuando tú tienes aumentos de los salarios de tu personal, que es el 60% de tu gasto bruto dentro de la empresa de servicio, en consecuencia, si te duplican el canon, el pago por el salario, bueno, se te duplican prácticamente los gastos. En consecuencia, mantener una tarifa congelada de hace tantos años hace totalmente inviable un proceso comercial en el mundo de los estacionamientos. Hubo una conversación el día de ayer con altas esferas del gobierno y en mutuo acuerdo salió humo blanco que mientras tanto no se va a tomar ninguna medida hasta que no se llegue a un proceso de claridad de cómo van a ser las nuevas tarifas. Cosa que más o menos pasó con nosotros. Nosotros en Cabeseco, o la directiva de Cabeseco tomó parte de las reuniones que se sostuvo con el ministro y en algún momento se dijo que se iba a pasar a un cierre temporal porque se hacía inviable el tema de los costos en los centros comerciales, empezando porque los comerciantes no tenían mercancía para poder vender o se les hacía difícil tener mercancía para poder vender. Y se llegó en un momento, en una reunión ampliada de la Cámara, a un acuerdo entre los centros comercialeros, por ponernos un nombre, de
tener una limitación en el proceso del horario, y en un acercamiento por parte del gobierno pusimos eso un poco en el freezer para entrar en un proceso nuevamente de negociación, lo que terminó en la ley que todos conocemos. Y que afortunadamente. Sí. ¿Cuáles son los problemas principales? Bueno, todos conocemos el problema de abastecimiento que tenemos en Venezuela, sin embargo se ha ido solventando algo de esta situación. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta entonces ahorita los centros comerciales en Venezuela, Mira, aparte de ese? Mira, yo hago una comparación de la siguiente manera a título de metáfora. Yo digo que esto es un vehículo que tiene 4 ruedas, ¿no? Primero tenemos el tema de la viabilidad del negocio inmobiliario, llámese el decreto 602 de 29 de noviembre, que ya inflamos ese caucho con lo que fue el decreto 929 de fecha 23 de mayo, que es el que nos saca de ese periodo de penumbra, por ponerle un nombre. Pero siguen habiendo 3 puntos principales para hacerlos comparación con los otros 3 cauchos del carro, que es uno, el tema de divisas para los comerciantes. Si nosotros no logramos establecer dentro de las vitrinas de nuestros comerciantes en los centros comerciales una amplia gama de productos, nada ganamos con poder cobrarle X cantidad de bolívares, porque 250 bolívares podría ser caro si no tiene mercancía para poder pagar el arrendamiento. Adicionalmente de eso, para ponerlo como el tercer caucho, tienes un tema de ley orgánica de precios justos, la cual evidentemente tiene una estructura y tiene unos lineamientos que deben ser cumplidos por ambas partes, pero ambas partes deben jugar el juego con unas claras reglas y cumplirlas de esa manera, porque si no, no ganamos nada. Y el cuarto punto es el tema laboral, donde mientras el órgano del Estado competente no nos preste el soporte de motorizar los procesos de calificaciones de despido o de captación de personal de una manera consona con lo que es el actual reglamento laboral, se nos hace muy cuesta arriba. Si tú logras inflar esos 4 cauchos, el vehículo podrá andar. Si no, vamos a andar, en términos muy coloquiales, con una pata coja. Sí, andar con 3 cauchos, te falta el cuarto, no camina. Es correcto. Mira, cuéntame algo, también ustedes están aquí hoy porque estamos en un foro aquí en la ciudad de Valencia, en el Lidotel, pero también tú vas a participar de una conversación con los distintos gremios, con Consecomercio, Fede Cámaras, también está presente ustedes. ¿Qué es lo que se va a tratar? ¿Cuál es el tema principal? Mira, fíjate, esto es un evento que, aparte de hablar de lo que es la situación económica y real, política social del país, tenemos que hablar también de lo que es un poquito, un tema muy fresh, muy simpático en Venezuela, que son las franquicias, que al final del día siguen siendo un caballito de batalla que ha venido demostrando en el devenir de los años un crecimiento paulatino, por lo que es un formato de negocios que ha sido claramente probado en Venezuela y que nos coloca como el tercer mercado de franquicias más importante de Latinoamérica. Debemos decir con orgullo que en Venezuela hoy hay 500 marcas franquiciantes y que de ellas el 65% son venezolanas, poniéndonos por encima de economías como la de Argentina y Colombia, que bueno, muy bien sabemos lo que está pasando y que son poblaciones superiores a las nuestras. El nivel de emprendimiento en Venezuela sigue siendo muy interesante, sigue siendo muy óptimo, y el empresario venezolano sigue destacándose por profesional y caracterizándose sobre todo por lo que es su intención de hacer cosas nuevas y mantenerlas y perdurarlas en el tiempo. Mira, ¿y esas franquicias, esas 500 franquicias están todas activas o hay algunas que han ido saliéndose del mercado venezolano? Mira, hay 500 operativas, ¿ok? De esas 500 operativas ya superan las 50 venezolanas, que te repito son 365, con experiencias en el exterior. Ya hay inclusive franquicias que tienen 16 países abiertos aparte de Venezuela y tienen la banderita de Made in Venezuela. Entonces, eso debemos sentirnos orgullosos, porque a pesar de que en estas épocas de mar difícil, hemos logrado no nada más sortear nuestros mares, sino ir a mares de afuera para poner nuestra banderita y decir aquí estamos, ¿no? Está bien. Mira, y de esas franquicias, ¿cuáles son las más exitosas? Siempre el sector comercio, de alimentos, ¿cuáles son las que tú consideras que son las que más actividad han tenido para personas que están interesados también en saber si pueden montar un negocio de franquicia? Mira, Pedro, ahí eso es una pregunta profundamente subjetiva. Nuestros inversionistas, cuando llaman a la oficina para ser asesorados en un proceso de compra de un negocio franquiciado, nos preguntan cuál es la mejor franquicia. Y realmente Claro. no hay una franquicia que yo te pueda decir, esta es la mejor. Hay unas marcas que despuntan, evidentemente,
pero realmente la franquicia debe ser llevada a un traje a la medida del que la va a comprar, porque si tú eres odontólogo y tú tienes intención de meterte en el negocio de la odontología, bueno, hay franquicias para odontólogos y de consultorios odontológicos. Si tú eres farmacéutica, hay farmacias. Si te dedicas al rubro gastronómico, entonces hay gastronomía y también depende de los niveles de inversión. Hay franquicias desde $5.000 hasta $2 millones. En consecuencia, hay una gama para todo el mundo. No le pongamos la bandera a una particularmente. Sintámonos orgullosos de que en Venezuela hay 365 empresarios haciendo cosas muy bien y que además nos acompañan casi 150 del extranjero que están haciendo las cosas como las saben hacer fuera de Venezuela y que han venido a tropicalizar sus sistemas aquí. Lo importante en Venezuela es que tienes una estadística muy interesante. El 80% de los nuevos negocios que abren fracasan y el 20% tiene éxito. En la franquicia esa cifra se invierte totalmente y el 80% de las franquicias que operan en Venezuela y que abren nuevas tienen éxito y solamente el 20% fracasa. Entonces es preferible, antes de incurrir en un nuevo negocio de uno solo, es mejor comprar una franquicia y que uno más o menos le guste, esté en esa área. Dices tú, ese es tu mejor consejo. En las franquicias no hay normas, hay tendencias. Decir que no hayan nuevos negocios sería un error porque entonces no habrían nuevas franquicias. Claro. Pero digamos que el que tiene la posibilidad de montar un nuevo negocio con conocimiento de causa tendrá la menor posibilidad de fracasar en el mismo. Ahora, si tú quieres experimentar en un negocio donde tú no tienes conocimiento y lo que quieres es adquirir el know-how y el know-who de alguien que ya sabe hacerlo, la franquicia es una de tus vías para poder invertir. Te invito nuevamente al programa, pero te traes unas laminitas y vamos a ver los sectores y te voy a sacar el jugo para que la gente sepa en qué negocio se puede meter. Con muchísimo gusto, Pedro. Muchísimas gracias, Rolando Gutiérrez, director de KB Seco y Front Consulting. Ya...